Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando con Sergio Lavandero, quien es presidente de la Academia Chilena de Ciencia. Así que vamos a hablar de la ciencia en Chile, de los desafíos que se plantean y de la real importancia que le damos en Chile al desarrollo científico. Y luego conversaremos de economía con Axel Christensen, destacado economista y estratega jefe para América Latina de BlackRock. Partimos entonces Influyentes. ¿Cómo está, Sergio? Muy bienvenido a nuestro programa. Bueno, Paula, muy complacido estar acá y también con los televidentes de CNN. Muy bien. Partamos por los desafíos de la ciencia. Usted como presidente de la Academia Chilena de Ciencia y en realidad del Instituto de Chile, que reúne a todas las academias de nuestro país, las personas más, los académicos, las personas más, podríamos decir, destacadas en sus áreas, mandó una carta al Mercurio que gatilló bastante ruido, podríamos decir, influencia, diciendo que cuando se nombró a Aldo Valle como nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, un colega que usted valora mucho, era el cuarto que nombraba este gobierno, ¿no? Y que eso mostraba también la dificultad que había para que hubiera políticas de largo plazo, para que hubiera continuidad y, desde luego, darle importancia desde el Estado a un ministerio que es joven. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Ha habido reacción? ¿Y por qué cree usted que es importante apalancar y tratar de dejarlo hoy día como una política de Estado el desarrollo científico? Bueno, un tema muy relevante de hablar la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento, porque es una tarea país y nosotros no nos podemos imaginar que Chile va a avanzar sin un real aporte desde esta perspectiva. Y resulta un poco inusual, para decirlo en palabras simples, que yo creo que debe ser probablemente el récord. Yo no sé si tú lo averiguaste, pero el ministerio que más cambios ha tenido. Sobre todo ya es sospechoso que cada 4 años hagamos cambios y cambios bruscos. O sea, si fuéramos, como tú dices, una visión de largo plazo, no tendríamos problemas, pero ya cambios políticos significan el viento sopla de otra manera, pero ya dentro de un gobierno cambiar 4 veces es bastante inusual e impide tener continuidad. Hay desaliento, sobre todo en las jóvenes generaciones, porque estos son temas país de largo plazo, como la educación, la salud. Por lo tanto, no podemos tener esa mirada tan cortoplacista. Y no me gusta solo reclamar, sino que también creo que tenemos que siempre colaborar y apoyar. Sí. Y por eso en esa columna que escribí, por un lado puse un poco la realidad que está ocurriendo, pero también ofrecí colaboración en nombre de todos nuestros colegas. ¿Y le tomaron la colaboración o no? Es poca todavía, pero no hay que perder la esperanza. Quizás porque, después de este programa le van a claro, acercar porque, bueno, obviamente viene recién, de hecho estuve con el ministro en la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, donde se tratan estos temas, pero obviamente viene recién. Sí. Pero como mencioné en la columna, viene tal vez un hito muy importante, que es la discusión del presupuesto. ¿No? Y eso es lo que le quiero preguntar, porque vamos desglosando qué es lo importante que Chile ojalá logre como política de Estado, ¿no? Así como la política exterior se define como una política de Estado, también lo debería ser la ciencia, la cultura, ¿no? Y que no haya este tipo de cambios dentro de los gobiernos y a través de los gobiernos. Usted decía, es muy importante la tramitación de la ley de presupuesto porque lo que se le asigna a Chile es bajo comparado con la OCDE. Y ese es un elemento que, a juicio de muchos economistas de talla mundial, tiene a Chile hoy día sin poder crecer. Lo ven como una herramienta, como algo clave que impide que Chile pueda sacar el partido suficiente de los talentos que tiene y insertarse en la economía del futuro. ¿Qué aspiraría usted en este presupuesto? Todos los presupuestos son apretados, pero si le escucharan, ¿qué debiera Chile tratar de lograr en este periodo? Y ojalá que se traslade, por supuesto, a lo que el próximo gobierno haga en los siguientes años. Bueno, en honor a la verdad, primero, esta es una promesa incumplida por más de 20 años, en que siempre somos reyes del diagnóstico. Siempre decimos, mira, invertimos poco, hay propuestas, pero que nos cuesta pasar a la acción. Mucho diagnóstico y poca acción. Entonces, creo que también hay que asumir realismo, porque claramente la situación de crecimiento económico de Chile no es la más brillante que tenemos, y creo que debe haber un plan paulatino acorde a esa realidad, pero dar señales reales.
porque al actual gobierno estaba muy contento que pasamos del 0,39, creo que 0,40, 0,41, pero para ser honesto, la aguja no la va a mover. Con eso es lo que ocurre con respecto a otros países. Somos probablemente uno de los últimos países de la OECD en ese ranking, y no hay futuro si no hay inversión y desarrollo en estos temas: ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. No hay reglas mágicas, no hay atajos. Por lo tanto, lo importante es tener un plan de largo plazo. Yo lo que llamo, deberíamos hacer pactos como sociedad, más que de gobierno, y por lo tanto tener tal vez un ministerio es bastante operativo, ejecutivo, pero no hace falta, creo que una suerte como de consejo tipo Banco Central que sea capaz de superar esos vaivenes políticos temporales. Claro, si uno piensa en países que podrían ser un referente, como Corea del Sur, ¿no? Por Con un supuesto. gran salto de crecimiento, de desarrollo, justamente gracias al desarrollo tecnológico y de la ciencia, es un pacto de un país, es una mirada, ¿no? Es una decisión que se toma y que no va cambiando gobierno tras gobierno, ¿no? Exactamente. Ahora, si nos trasladamos, mientras lo escuchaba, pensaba, Sergio, en la campaña presidencial, que ha habido hartos debates, yo, por lo menos, usted me corrige si no es así, no he escuchado una sola propuesta respecto de ciencia y desarrollo tecnológico que realmente uno diga que hay un proyecto que a lo mejor idealmente todos los candidatos y candidatas podrían suscribir. ¿Usted ve, qué ve, digamos, de condición de probabilidad cuando estamos en esto, en que no se discute mucho de eso, así como tampoco de educación, ni tampoco de salud, ni tampoco de otros temas que son, no sé, la tasa, digamos, la pirámide demográfica invertida que estamos viviendo, que son temas fundamentales? Bueno, sí, yo estoy comenzando a leer todos los programas, igual que tú. Me llama la atención que este no es un tema. Yo creo que la contingencia nos está comiendo. Obviamente todos lo vivimos, el tema de la seguridad, el crecimiento económico, pero también para precisamente salir de eso tenemos que hacer algo diferente. Y el diferente significa precisamente invertir, pero también sabiamente. Yo creo que en Chile queremos hacerlo todo con la misma intensidad. Creo que tenemos que priorizar cierta idea, y además porque el mundo está cambiando a una velocidad que el común de las personas ni se imagina. He tenido la fortuna de ir a algunos foros internacionales. Estuve en un foro de la OECD que se llama Global Science Forum, en donde tú eres capaz de ver primero cómo lo hacen otros países. Me tocó estar sentado al lado, mencionaste Corea, y al otro lado tenía Canadá, y tú puedes ver cómo estos países enfrentan estos desafíos. Entonces tú escuchas, oye, mira, el 2027 vamos a estar haciendo esto, vamos a estar priorizando el tema de la inteligencia artificial, el de la computación cuántica. Entonces tú te preguntas, y veo lo que estos países dicen: cada uno solo no podemos, los países europeos. Si no nos unimos, el sector privado, el sector universitario, y como comunidad no vamos a poder estar en estas grandes luchas. Entonces yo cuando vuelvo a Chile veo, digo yo, tenemos un plan de inteligencia artificial, ¿lo vamos a hacer solos? Por lo tanto, creo que tenemos que pensar de otra manera. Viene un mundo, como te mencionaba, que va a cambiar todo. Exacto, y ya estamos viviendo una disrupción tecnológica en tiempo real, ¿no? Exactamente, yo lo que digo, un tsunami tecnológico, y que va a obligar a cambiar mucho, sobre todo, por ejemplo, la educación, que es un tema que Chile también, tanto como está al debe, y eso significa que vamos a tener que hacer cambios a nivel de la educación, los profesores, en las universidades, transformarnos, porque no nos damos ni cuenta, y siempre lo ilustro: queremos estar que la ola nos pegue, queremos estar en la cresta de la ola, ¿dónde? Tenemos que hacer una elección como país, y eso, honestamente, lo veo bastante lejano. Cuando se discute de la inversión en ciencia, viene un debate que a los científicos no les gusta, pero que es real, que empiezan a decir, bueno, pero invirtamos en ciencia aplicada, ¿no? En algo que sea concreto y práctico, y los científicos y las científicas dicen, bueno, la ciencia básica es fundamental porque en el fondo son los caminos que después habilitan la ciencia aplicada, pero no se puede partir solo queriendo resolver problemas concretos, porque no es así como la ciencia funciona. ¿Cómo ve usted esta dicotomía? No lo veo como dicotomía, lo veo como un continuo. Siempre me acuerdo, sobre todo en el tiempo de la pandemia, lo que era el PCR. Cuando hoy día nos hacemos el PCR es obvio. Pero fíjate que me tocó estar en una posición mucho antes
en ciencia y tecnología en el CONICET, cuando se financió el primer proyecto Fondesit de PCR. Se pensaba que era un juguete para los científicos, no se le veía la aplicabilidad. Nada práctico, así nada práctico, pero hoy día el diagnóstico no solamente del COVID, lo hacemos para la hepatitis, para el HIV, en los salmones cuando se enferman. Por lo tanto, obviamente, inicialmente hay mucha investigación que se llama por curiosidad. Y esa curiosidad, lo mismo nos podríamos dejar en los rayos, en los láser cuando se inventó. Tuvimos hace poco tiempo a un premio Nobel que vino y dijo claramente, cuando yo desarrollé el láser, jamás nos dimos cuenta o pensamos la aplicabilidad que tiene hoy día en la medicina, en la astronomía, en muchas áreas. Por lo tanto, tenemos la obligación de invertir y ver. Y tenemos también otro tipo de investigación que yo la llamo por misión. Hoy en día las sociedades demandan ciertas soluciones. Tú hablabas de la pirámide demográfica invertida. Por lo tanto, eso significa que hoy día el envejecimiento es una realidad. En vez de tener una pirámide, el 2050 vamos a hacer un rectángulo. Por lo tanto, primero, eso te pone enorme desafío. Escucho el tema de la jubilación. Va a tener que cambiar la edad de jubilación, probablemente entre la mujer y el hombre. El problema también del tema que yo trabajo, las enfermedades crónicas, vamos a tener mayor carga de enfermedades crónicas producto del envejecimiento. Pero si no nos preocupamos ahora, ¿cómo vamos a solucionar ese problema, el de las enfermedades crónicas, los cambios de cambio climático que escuchaba en una entrevista? Entonces tú dices, hay problemas que requieren solución y hoy en día hay un grupo muy importante de científicos en Chile que estamos trabajando en esos temas país. Sí. Usted hablaba de estos jóvenes talentos que tenemos en la ciencia, ¿no? Que están estudiando acá, que se han ido a doctorar afuera y que decía usted, algunos están como un poco decepcionados. ¿Cómo es el panorama que ve usted en la generación más joven, que tiene acceso a estas universidades increíbles y que a veces cuando vuelve a Chile, después de su beca a Chile, realmente no encuentra fácilmente un lugar donde poder desplegar eso que ha aprendido y por supuesto se frustra un poco, ¿no? Bueno, yo creo que tú tocaste un tema que particularmente le he puesto mucha atención, que por ejemplo son los becarios Chile. Sí. Nosotros hicimos un esfuerzo país de mandar gente a estudiar afuera. Entonces, primero, este plan nunca fue un plan, no fue un plan de partida, porque un plan debería haber contemplado la reinserción, una estrategia. Inicialmente esto no lo mandábamos en áreas que no teníamos en Chile. Por lo tanto, creo que eso ha sido una muestra de que no se hizo bien. Claro. Tener científicos en el extranjero chileno siempre va a ser positivo. Es lo que le llamo la diáspora científica. Pero lamentablemente no tenemos un registro de esa diáspora, no sabemos bien qué hace ni la aprovechamos. Y eso lo hacen muchos países. Por ejemplo, Argentina, hoy día es un ejemplo, con todos los problemas que hay en inversión. Hay un grupo de científicos argentinos rodeados en el mundo que efectivamente colaboran con su país y por lo tanto eso para nosotros nos acostumbramos a no solucionar los problemas. Y tenemos esta gente joven que formamos, puede ser gran aliado nuestro. Yo, la mayor parte de la gente que conozco es brillante de esto. Por ejemplo, me tocó ir a Suecia a acompañar a 3 estudiantes chilenos a la Semana Nobel, en donde los que fueron los creadores de esta idea fueron jóvenes científicas y científicos chilenos que viven en Suecia. Una vez viendo un partido de fútbol, vieron que traían estudiantes de colegios públicos y ahí se les ocurrió la idea, ¿por qué no hacemos algo para... Nosotros tuvimos una oportunidad única y precisamente yo le llamo, esto fue como una cadena de favor esta película que dice, mira, sí, parece que vamos tocando entre uno y otro y se van produciendo resultados maravillosos. Y ahí se unió la Academia de Ciencias, este grupo científico Explora, por primera vez, incluso creo que en la historia del Nobel, llevar 3 estudiantes a conversar con los premios Nobel de Medicina y Fisiología. Entonces, una oportunidad increíble. Es increíble, o sea, la oportunidad que tú le diste a esos jóvenes no se la va a olvidar nunca más en la vida, pero te demuestra que también esos jóvenes que estaban allá, conocí a algunos que en realidad están
lo que llamamos conocimiento frontera. Ellos, por ejemplo, hay una revista Nature que es muy reconocida internacionalmente. Por supuesto, un ícono, la un revista ícono Nature. Y que te muestra que 2 de ellos han escrito artículos científicos demostrando una técnica que fue el mejor descubrimiento del año hace 1 o 2 años atrás. Entonces digo, ¿por qué no usamos a esas personas y nos enredamos en temas que mira, que si no cumplieron? Porque hoy día para cumplir con la beca Chile hay que Tienen venir, que volver y te timbrar el pasaporte. Exactamente, ¿Eso es lo sí. que queremos o Sí. queremos hacer otra cosa? A veces hay temas políticamente incorrectos, pero tenemos que aprender a solucionar en vez de esconder la cabeza como el avestruz bajo la arena. ¿Te fijas? Solucionemos. Y eso son muchos ejemplos que además el costo que tendría es nada. Y tener fidelizados a esos jóvenes es muy importante porque hoy día no tenemos la capacidad de atraerlos. Esa es la realidad. Claro. Y Chile necesita ese talento, Necesitamos por supuesto. ese talento. Y siempre lo vamos a necesitar. Exactamente. Son nuestros embajadores científicos de nuestro país. Sí. Ahora, hablando de la generación que ya tiene grandes logros, por ejemplo, usted que es premio nacional, ¿no? Estoy pensando en muchos premios nacionales científicos que realmente representan a nuestro país. ¿Qué le habría gustado ver o pensó usted que dentro de la vida de su generación iban a lograr desarrollar en Chile y no ha pasado? Y se lo pregunto por esto que decía usted, que pasa gobierno tras gobierno, promesa tras promesa, y que al final se mueve poco la aguja en términos de que sea una política país. Pero mira, Paula, estoy viendo este vaso, uno lo puede ver medio lleno o medio vacío. Hay muchas cosas que lo hemos hecho bien, lleno. Si yo comparo, y varios premios nacionales probablemente lo podrán ratificar, Chile científicamente 20, 30 años atrás era otra realidad. Y créeme, he tenido la oportunidad de viajar por muchos países del mundo y dentro del contexto latinoamericano, Chile tiene un lugar destacado porque sin querer queriendo hemos sido capaces durante un tiempo, incluso antes del ministerio, de tener una política, de decir, oye, mira, por ejemplo, financiemos investigación individual. Tuvimos un consejo de ciencia y tecnología que tuvo esa mirada porque era un consejo que se renovaba por parte. De los 9 integrantes solamente había uno que era nombrado por el presidente y se cambiaba por tercios. Por lo tanto, tú tenías historia y futuro y también tenías, obviamente, el componente político que era el presidente que era nombrado, pero eso fue clave en el desarrollo de Chile porque todo lo que somos se debió a ese consejo, a la creación de un instrumento que se conocen como los Fondesit, que ha sido la piedra angular de todo y que al principio fue solamente a los investigadores más consolidados. Después dijimos, oye, de inicio precisamente para iniciar la carrera de investigación, después se pensó, dice, no es solamente lo individual, hagamos algo colectivo. Hoy día tenemos asociación de 3, 4 científicos, forman lo que se llaman los núcleos milenios o los anillos. Y después, como tú dices, tenemos los centros de excelencia. Tenemos en Chile más de 60 centros de excelencia en que cumplen una labor fundamental estos centros porque son realmente lo que hacemos de frontera en cada una de las áreas. En astronomía, por ejemplo, tenemos varios de ellos que son gravitantes. Y ahí de nivel mundial, ¿no? Junto con grandes astrónomas y grandes astrónomos que tú probablemente has entrevistado, sí. Astrónomas y astrónomos. Pero, por ejemplo, ellos en Chile se han descubierto exoplanetas. Sí. Hoy día un exoplaneta que se descubrió existe como un 80% de probabilidades que tenga vida. Entonces, hoy día Chile también... Sería un descubrimiento realmente Entonces, planetario desde Chile. Planetario desde Chile. Te fijas, hay una contribución de Chile insospechada. Entonces, cuando vemos estas polémicas que hemos visto también de la instalación de una... para obtener energías limpias, claro, cerca de una planta, cerca de un observatorio. Donde está nuestra potencia y que estamos hoy día desafiando, fíjate, o sea, hoy día hay desafíos científicos que son de proporciones. Hoy día estamos viendo lo que se llama el amanecer del universo. Hoy día tenemos la idea de que el universo se creó hace 13.800 millones de años luz. Y con estos telescopios que orbitan la Tierra, más los que están terrestres en Chile,
estamos viendo 200, 300 millones de años luz desde que se creó el universo. Entonces, y desde estos cielos, y desde nuestros cielos. Entonces tenemos, también he escrito algunas notas al respecto, porque de hecho mandé uno a Nature, porque me parece insólito que tampoco nuevamente evadimos los problemas. Tenemos que resolver los problemas. O sea, a todos estamos por la energía limpia, eso no es cuestionamiento, pero no podemos colocarlo al lado del telescopio que no solamente es para Chile, es para la humanidad. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, eso también tenemos que, cuando veo el vaso medio lleno, veo todo ese progreso. Sí. Hemos avanzado enorme, pero también a su vez tenemos oportunidades, desafíos, y siento que ahí todavía hemos perdido un poco el ritmo. Teníamos grandes ilusiones en el ministerio, creo que todavía no ha dado el ancho, y veámoslo como una oportunidad. Por último, porque se nos acabó el tiempo, Sergio, usted es especialista en enfermedades crónicas, dirige un centro, es una de las grandes eminencias en esta materia y ha abogado mucho por la prevención, porque son enfermedades crónicas de las cuales muere la mayor cantidad de gente, obesidad, diabetes, cáncer, infarto, y que sin embargo no se tratan preventivamente. Ya que estamos en un año electoral, ¿qué le pediría usted a las candidaturas presidenciales hoy día como compromiso en esta materia que podría salvar vidas y sobre todo ayudar a que las personas tengan desde ya una mejor calidad de vida? Desde los niños, ¿no?, que tienen una obesidad muy alta, partiendo desde ahí. Bueno, eso significa prioridades. No lo podemos hacer todo. Y creo que precisamente todos estos centros de excelencia en Chile hoy día están en renovación y hay varios que están en cuestionamiento su prolongación. Entonces son inversiones de largo plazo. No vamos a solucionar el cambio climático en 10 años. No vamos a solucionar el envejecimiento en centros que duran 10 años o el de las enfermedades crónicas. Porque lo que tú tienes toda la razón, hubo un cambio de proporción en el mundo. Antes separábamos el mundo desarrollado y subdesarrollado en base al perfil de las enfermedades. Y los que llamábamos desarrollados era la gente que se moría de cáncer, cardiovascular, obesidad, respiratorias crónicas, por mencionar algunos. Pero súbitamente, aproximadamente en el año 2000, casi todo el mundo se volvió desarrollado, con la única diferencia a qué edad tú te mueres. En los países más pobres la expectativa de vida bordea los 50 años. En cambio, Chile integra este selecto club que ya vivimos más de 80 años. Por lo tanto, hoy día estas enfermedades son incurables, son de lenta progresión. Hoy día tenemos un concepto que incluso pueden partir mucho antes de lo que pensábamos, incluso algunas en el vientre materno. Por lo tanto, si nosotros de 100 pesos que tenemos disponibles para salud, prácticamente destinamos 90 a tratar enfermedades incurables, tenemos listas de espera que no podemos cumplir. Por lo tanto, hay que cambiar un énfasis. Significa que tú tienes que aumentar en la prevención. Y Chile, tenemos la luz del semáforo prendida en rojo, porque en Chile tenemos un exceso de peso en 3/4 partes de la población, más de 30% de nuestra población mayor de 18 años tiene hipertensión, fuma más del 30%, hay poca actividad física. Niños con obesidad, Con obesidad, por lo tanto, por un lado, estas enfermedades surgen por un lado de lo genético que heredamos, pero por otro lado lo que llamamos lo modificable. Cuánto comemos, qué actividad física hacemos, cuánto dormimos y si fumamos. Entonces tenemos ese mix que no importa vivir hoy día 80 años, el desafío es vivir bien. Y lo que hacemos en nuestro centro, que es el Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas, que somos aproximadamente más de 250 investigadores de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica acá en Santiago, la Universidad Católica del Maule, Talca, La Frontera. Hemos hecho una alianza precisamente para enfrentar este problema, porque es un desafío mayor. Así como hablábamos del tsunami tecnológico, hoy día hablamos del tsunami de enfermedades crónicas, porque durante la pandemia hay muchas personas que no se les diagnosticó el cáncer, no se trataron a tiempo
Y eso explica mucho de las listas de esperas también. Claro, y evidentemente además prevenir estas enfermedades en vez de tratarlas con el 90% del presupuesto, como dice usted, cuando ya lo único que hay que hacer es administrar la gravedad, pero no se puede prevenir, no tiene sentido. Bueno, y ¿no? por eso también hay que hacer investigación en Chile. Claro. ¿Entiende? Tenemos algún tipo de cáncer, por ejemplo, el cáncer de vesícula biliar es algo, tenemos el récord en el mundo. Y de las personas que lo sufren, hay más mujeres que hombres. Tú ves un mapa del mundo, esto no es un problema en Estados Unidos, no es un problema en Europa, en los países desarrollados. Por lo tanto, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Exactamente. Entonces, por eso, lo que hace sentido es prevenir y mirarlo antes. Lo mismo que en la ciencia, apostar, invertir, ¿no? Para tener un desarrollo y un rédito después. Sergio Lavandero, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paula, y saludo a todos los televidentes de CNN. Y esperemos que lo escuchen los candidatos presidenciales. Ojalá, veamos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más influyentes. Viene Axel Christensen, espérennos. Estamos de aquí de vuelta en Influyentes de CNN Chile con nuestro siguiente invitado, el destacado economista Axel Christensen, quien además es el estratega jefe para Latinoamérica de BlackRock, que es la empresa de gestión de activos más grande del mundo. Bienvenido, Axel. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Bueno, como tú estás viviendo afuera, vives en Estados Unidos y tienes, por supuesto, la mirada desde BlackRock de nuestro país, de la región, partamos por ahí. ¿Cómo se está viendo lo bueno que tiene Chile en términos económicos y también sus déficits de cara a lo que viene, por supuesto, para el próximo año, que además va a haber un nuevo gobierno? Claro que sí, Pablo. Yo partiría por lo positivo en cuanto a, se nota claramente, y la visión desde una panorámica más global, mayor estabilidad. Por ahí yo creo que es muy verdadero el dicho que para que las cosas mejoren, el primer paso es dejar de empeorar. Y la visión es que, si bien quedan muchos desafíos por delante, hay mayor noción de que no vienen cambios tan disruptivos, sino que cambios más bien graduales. Se pasaron por 2 pruebas de cambio constitucional y eso se aprecia en cuanto a ver estabilidad. Ahora, como te decía, eso no quiere decir que no hayan desafíos. El principal desafío que se ve desde, quizá una perspectiva un poquito más distante, Paula, es la falta de crecimiento. Sí. La verdad es que eso ha sido una cosa que ya nos acompaña por varios años y el gran desafío es cómo pasar de la estabilidad a un poco más de actividad. Pero es importante, vamos a entrar por supuesto en esa materia, Axel, ver que realmente hay un periodo, hay una mirada mejor, ¿no? Y que hay menos inestabilidad cuando se mira a Chile, y que en ese sentido se ha estabilizado el país en la mirada internacional. Tal cual, efectivamente ya quizás de alguna manera en el mundo de inversiones muchas veces ser fome, ser aburrido es una ventaja. Sí. Chile volvió a ser un país aburrido en ese sentido. Ya, y eso es un logro. Vamos a los desafíos del crecimiento que además son parte de la campaña presidencial. Chile lleva estancado más de 10 años, ¿no? Es algo que se ha ido traspasando de un gobierno a otro. Y la verdad es que hay bastante consenso, Axel, que no es apretar un botón y que Chile empiece a crecer. Pero ¿qué elementos crees tú son fundamentales para que Chile haga un despegue y que además sea una política que trascienda el ciclo electoral? Bueno, yo creo que en primer lugar tratar de identificar bien dónde están nuestras mayores oportunidades de crecimiento. En BlackRock hemos venido trabajando ya hace un buen tiempo en identificar ciertos cambios estructurales que están ocurriendo en el mundo, inteligencia artificial, transición energética, el mismo reordenamiento de las cadenas productivas presentan a la región y también a Chile oportunidades de avanzar en cuanto a crecimiento. Pero para que ello se materialice, se requiere, esto no se va a dar de manera pasiva, se requiere una acción de los diferentes sectores, el sector privado, inversión principalmente, y el sector público generar las condiciones para que esa inversión se materialice de manera rápida y, atraer inversión que pueda mirar horizontes de inversión relativamente largos. Y para eso necesitas 2 cosas. Primero, cierta claridad en que esa inversión se pueda materializar. No puede ser que nos demoremos muchos años en la famosa permisología, conseguir ¿no? todos los permisos, exactamente. Y al mismo tiempo, por decirlo así, necesitamos una sólida infraestructura institucional. Tenemos que tener ciertas reglas y ponernos de acuerdo, que no podemos estar cambiando esas reglas a cada instante. Una vez que nos decidimos respecto a
ciertas cosas, impuestos, cuánto tiene que ser, por ejemplo, el equilibrio, desarrollo, cuidado del medio ambiente, definirnos y quedarnos quietos un rato para dar las señales que la inversión que llega al país va a seguirse a ciertas reglas que se mantienen estables en el tiempo. Ahora, ¿cómo sería la mirada de eso desde el punto de vista de la gestión del ministro Mario Marcel, que acaba de terminar su cargo, y del nuevo ministro de Hacienda, el ministro Grau, que toma la posta? Porque, por ejemplo, permisología se abordó cuando uno le preguntaba al ministro Marcel y Grau, bueno, pero ¿qué se hace cuando en Chile toma tantos años, algo que en un país como Brasil toma muchísimo menos y nos hace perder ventaja comparativa? Decían, bueno, ya está ese proyecto de ley que va a dar solución. Desde el mismo punto de vista decían, bueno, también se está trabajando con el sector privado para que inviertan más, se está acelerando. ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente? ¿O, como dice parte de la oposición, se está cayendo el país a pedazos y la verdad es que es una gestión que no tiene mucho que exhibir? A ver, partiendo un poco por la gestión del ministro Marcel, yo diría que a él fue una figura central en darle esa estabilidad. Habíamos hablado un poco de Chile se volvió un país más aburrido en lo político quizás de lo que fue durante un par de años. El ministro Marcel llevó eso al campo de una estabilidad en cuanto a ordenar un poco las cuentas públicas que venían un poquito movidas luego de la pandemia. Muy importante darle una solidez al punto de partida. Y yo diría que, de alguna manera, el propio ministro Grau, siendo ministro de Economía en su momento, que él lideró el proceso, ¿no es cierto?, de ir levantando estas trancas a los permisos, seguir avanzando en eso. Yo creo que incluso ir corriendo el peso de la prueba a que los permisos, las aprobaciones tengan que cumplirse dentro de cierto tiempo. Y si no hay pronunciamiento, que se dé por aprobado, digamos. El problema acá es que el silencio, el no hacer nada, no tiene ningún tipo de castigo, no tiene ningún tipo de consecuencia. Ponerle consecuencias, darle un poco más de sentido de que aquí hay costos asociados y muchos beneficios, creo que va a ayudar. El siguiente paso es pasar de lo sectorial a lo medioambiental, un paso difícil, porque nuevamente aquí no hay que irse exactamente al rincón contrario, hay que buscar un equilibrio, pero eso entendiendo que tenemos una tremenda oportunidad, Paula, pero no es una oportunidad que va a ser ilimitada en el tiempo, no va a ser, sin un tiempo determinado en que lo podemos aprovechar. Tenemos lamentablemente en la historia algunos referentes, nos pasó con el salitre, no lo desarrollamos a tiempo, salió una alternativa artificial, la tecnología así lo permitió. Nada nos garantiza que las ventajas que tenemos en cobre, en litio, si no los aprovechamos a tiempo, no salga otra cosa que nos deje un poquito ya rezagados. Y vamos a hablar de eso, que tú has dado entrevistas, has hablado del tema del litio y los minerales críticos y cómo hay que aprovechar justamente, como decías, Axel, esa ventana de oportunidad. Pero antes quiero ir a lo que estabas diciendo tú de la importancia y lo bien que se ve desde afuera y para BlackRock, que Chile se haya vuelto más aburrido, más fome, más estable, ¿no? Que eso es un activo. ¿Cuánto de eso puede perjudicarse por la campaña presidencial en que hay de partida una disparidad de ideas de programa y además las candidaturas que hoy ranquean son dos candidaturas que están en los extremos de cada, podríamos decir, sensibilidad de la derecha y de la izquierda, con una candidata que, si bien es de la coalición oficialista, es militante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, que, como bien sabemos, está a la derecha de la centroderecha de Evelyn Matei. Muy buena pregunta, Paula, y la verdad es que aquí aprovecho de responderte. Somos un inversionista bastante grande, tenemos un poquito de experiencia en esto, no es el único país que nos ha tocado enfrentar ciclos electorales en la región, en Estados Unidos más recientemente, y estamos un poco habituados a no prestarle demasiada atención a lo que se dice durante la campaña. Muchas veces lo que se dice en campaña finalmente se implementa de una manera más gradual, más limitada, de lo que a lo mejor por conseguir votos en su momento se vaya a decir. Así que observamos, obviamente nos interesa saber los lineamientos generales, pero para serte franco no entramos tanto en detalle porque sabemos de nuestra experiencia que las cosas van a ir cambiando, probablemente puede haber una intención de llegar a acuerdo, dependiendo, entre otras cosas, cómo se configure el Congreso, y eso puede, en ese momento, quizás valer más la pena entrar en el detalle una vez que tengamos más afinado cuáles son un poco los objetivos y tal. En campaña electoral yo diría que
es una cosa entretenida quizás de hacer, pero no demasiado, Sí. digamos, efectivo en cuanto a determinar nuestras decisiones de inversión. Ahora, hay dos temas que evidentemente han generado debate porque son muy relevantes. Uno, la propuesta del candidato José Antonio Kast, que se llama Chao Préstamo, que es cambiar la parte de la reforma de pensiones que tomó más de 10 años, digamos, ver la luz, porque sea de otra manera que el Estado ponga ese dinero y que no sean los trabajadores que se presten entre sí, digamos, cruzadamente para subir las pensiones hoy día. Y eso ha generado también mucho ruido, incluso críticas de la propia candidatura de Chile Vamos, diciendo, bueno, esto tomó demasiado tiempo, como que crea una inestabilidad respecto de un tema que ya quedó resuelto. ¿Cuál es la mirada general respecto de cambios de este tipo de políticas, que son de muy largo plazo para llegar, como decía, a ponerse de acuerdo y también una ejecución de muy largo plazo? No, de acuerdo. Y la verdad es que incluso la reforma de pensiones como está, todavía tiene que pasar por un proceso bastante largo de implementación, que requiere bastante análisis técnico, la super de pensiones acá de contratar a un especialista que le va a ayudar a, digamos, a transitar el diseño de los fondos de pensiones a uno más acorde a cuánto nos falta para pensionarnos. Entonces, la reforma no es que esté completamente ya finalizada, tiene un montón de yo creo que áreas de implementación que los va a abordar este gobierno y el que viene también. Así que, digamos, yo creo que siempre va a haber un espacio, en este caso la implementación de revisar. Entiendo la propuesta que menciona requeriría pasar por el Congreso, así que eventualmente incluso ahí va a tener que haber un cierto espacio para, digamos, conversación y llegar a algún acuerdo. Así que son parte de la regla de la democracia. A lo que voy, Pablo, es que esta es una reforma que si bien ha sido muy importante en fijar esa estabilidad, entendemos que hay un proceso de implementación que va a requerir ir tomando ciertas decisiones de este gobierno, del próximo, y bueno, así son las cosas, no es una cosa que nos espante, sino que son cosas normales de la implementación de reforma. Y lo otro que ha llamado la atención también, o que es, digamos, un tema que se discute mucho, Axel, es el hecho de cuánto se va a recortar el gasto fiscal, ¿no? Entonces, la candidata Evelyn Matei ha dicho 8.000 millones de dólares en 4 años, de una manera gradual, o sea, gradual en el sentido que es cada año, y el candidato José Antonio Kast, 6.000 millones, pero en 18 meses, algo que desde, por ejemplo, Ignacio Briones ha debatido de si eso realmente es factible. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que quizás se ha centrado exclusivamente esa discusión en quizás una mirada un tanto estática. Yo creo que aquí, volviendo un poco a lo que conversábamos, el factor de crecimiento puede determinar mucho cuál es la necesidad de recorte. Si logramos impulsar la economía para que crezcamos más, puede ser que el propio crecimiento que trae consigo mayor recaudación por impuestos, los ingresos de las personas aumenta, hay más puestos de trabajo y por lo tanto la necesidad de planes sociales se puede ver disminuida. Entonces, el propio crecimiento nos puede ayudar a ir resolviendo cuánto es lo necesario en los recortes. Así que, digamos, me imagino, es gente bastante preparada que hace este tipo de proyecciones, pero creo que vale la pena también incorporar una dimensión y centrarse no tanto en cuánto puedo recortar, sino que cuánto podemos crecer y luego, a partir de eso, ver cuáles son los recortes necesarios. ¿Y cómo se atrae las inversiones y cómo se logra que más empresarios y empresarias chilenas quieran invertir? Porque, claro, está ya, o sea, en el fondo uno podría decir el contraargumento es se arregló bastante la permisología con un proyecto bastante conversado y transversal que no es completo, pero que mejora. El país está más estabilizado, como acabas de decir tú, y eso es una buena noticia para invertir comparativamente con la región, y vamos a hablar de eso. Es un país que da garantía en cuanto a sus instituciones, su Estado de Derecho. ¿Qué falta entonces? Y Axel, ¿hay algo de pesimismo ideológico, como dice el presidente Boric, que algunos empresarios tendrían? Yo creo que no. Yo creo que en general mi experiencia es que los empresarios suelen ser siempre oficialistas. En la medida que el gobierno le vaya bien, a ellos en sus negocios les va bien. Y a lo que preguntas, ¿qué es lo que falta? Yo creo que es pasar de fijar un poco el marco, ¿no es cierto?, estabilidad, quizás hacerse cargo de algunos de los impedimentos, seguir avanzando y llegar a la acción. Yo creo que tenemos que pasar de, por decirlo así, del plano del hay que al hacerlo. No enunciar lo que hay que hacer, sino que concentrarse en hacerlo específicamente, ir rápidamente monitoreando. A veces uno diseña las cosas y los resultados a veces son diferentes a lo que uno diseña. Ver, por ejemplo, esta
nuevo marco, digamos, de apurar, ¿no es cierto?, los permisos, bueno, saldrán algunas cosas al momento de aplicarlo y ojalá ponerle celeridad en ajustarlo para que precisamente se mantenga eso. Generar confianza, generar, digamos, un entorno en que las personas digan, ahora sí, e incluso un poquito de, yo diría, de rapidez, de dar una sensación de que si no hago esto ahora, alguien me va a ganar esta iniciativa. Un poco de FOMO. Un poco de urgencia. Exactamente. Esto de una cuota de paranoia nunca viene mal, digamos, con respecto a darle un poquito más de rapidez a las decisiones. Ahora, hablemos por último del desempleo, que es un desempleo que está relativamente alto y que es muy complejo, por supuesto, y que se conjuga con que ha habido como mejoras respecto de las proyecciones. Como dice el ministro Marcel, muchos pensaban que Chile poco menos que iba a entrar en una recesión, iba a crecer muy bajo y está en su mejor, digamos, posibilidad dentro de lo esperado, pero con un desempleo que no baja y con una informalidad que es alta, ¿no? Un 26%, según reporta la estadística oficial del INE. David Bravo ha dicho que es un 38%, es bien controversial la cifra, hay otros economistas que no la consideran de esa manera. ¿Cómo estás viendo tú ese escenario? A ver, nosotros hemos analizado el contexto de Chile en relación a otros países. Chile, en términos relativos a otros países en la región, tiene un cierto grado de informalidad más bajo. Si vamos a Perú, si vamos a México, la informalidad es mucho más alta. Obviamente, dentro de esa informalidad, Paula, hay distintas realidades. Hay gente que le gustaría tener un trabajo formal, pero no lo encuentra por quizás falta de capacitación, por falta de oportunidad. Hay gente que valora mucho esa informalidad porque, en el fondo, quiere un trabajo más flexible. Quiere poder, de repente, hacer una cosa en la mañana, otra cosa en la tarde, poder quizás dedicarle más tiempo a su familia. Claro, eso es elegido, no es exactamente. Claro. Así que, digamos, la informalidad per se no debe ser un objetivo bajarla, sino que entender qué es lo que hay detrás de eso, si es algo, como tú bien dices, escogido o me veo forzado a esa informalidad. Eso es bien importante, entre otras cosas, porque recién lo mencionábamos, la reforma de pensiones descansa mucho en una fuerza laboral que sea formal. La gente digamos, que no tiene un trabajo formal no cotiza y obviamente no está aportando ni puede finalmente recibir los beneficios del sistema. Así que creo que es alineado con las cosas que se quieren hacer. Nuevamente, aunque suene un poco digamos, a disco rayado, el crecimiento tiene un rol muy importante en esto. En la medida que se van destrabando, en la medida que estas oportunidades las vemos con urgencia, van a venir acompañados por contrataciones de personas, por, digamos, la actividad que se desarrolla en torno a algunas de las industrias que están más directamente ligadas a estas reformas estructurales que vamos a mencionar. No es solamente, digamos, cuando hablemos de industrias como la minería, es todo lo que alrededor de la minería también se pueda desarrollar. Sí. Y la cifra de informalidad, a ti la del INE, que es 26%, es la cual ustedes usan. Sí, la verdad es que lo miramos siempre en relación, nos interesan dos cosas, cómo se ve Chile en relación a otros países. Chile tiene una informalidad más baja, y lo otro, nos interesa ver la evolución de esa enfermedad. No nos quedamos de alguna manera con la foto, nos gusta ver la película. Sí. ¿Y cómo entonces, en lo que estábamos conversando, Axel, que Chile pueda lograr esta gran oportunidad que tiene, ¿no?, de ser un actor principal en la transición energética porque tiene todos los minerales esenciales para ella y que lo pueda tomar y pueda sacarle el mejor partido, como tú has dicho, si no, esta ventana de oportunidad se puede cerrar? Exactamente. Bueno, primero yo creo que es importante entender cuáles son esas digamos, transformaciones estructurales que estamos viendo. No solamente hay algunas más evidentes, la transición energética es una de ellas. Chile tiene ventajas respecto a los minerales críticos, pero además, por ejemplo, viendo un poco el campo de inteligencia artificial y la conexión que hay con suministros de energía a partir de tecnologías renovables, también hay algo que podemos ofrecer. No estamos solos, vamos a competir con otros países, hay que mirar no solamente lo que podemos hacer, sino qué tan rápido o qué tan lento lo estamos haciendo con respecto a otros países que nos puedan competir. Ayer nomás escuchaba en los planes de NVIDIA, esta compañía, digamos, titán de la tecnología que ellos mencionaban, por ahí creo que en algunos de sus informes que miraban a México y a Brasil como eventuales centros de procesamiento de datos. ¿Y por qué no Chile? A posicionarnos, ir, insistir, quizás una de las ventajas, Pablo, a veces de ser un país más pequeño es que nos tenemos que esforzar más. No podemos dar por asentado, somos un país pequeño y lejano, así que esto de tener que hacer una presencia mayor
aprovechar los foros que tiene Chile, salir en el fondo a mostrar las cosas que podemos hacer. Y luego yo creo que nunca es tarde, porque esta es una carrera de largo aliento, insistir en ir mejorando nuestra capacidad de talento humano. Educación, productividad, exactamente, que son clave. Es muy difícil poder aprovechar esto porque requiere, en el fondo, personas preparadas. Si es que no contamos con personas que han estudiado, que se han formado, que son tecnológicamente más capacitados, y eso todavía estamos bastante al debe. ¿Cómo está el contexto de la región? Porque tú eres estratega de Latinoamérica. Sí. ¿Cómo está Chile dentro de la región? ¿Sigue siendo visto como un país que está liderando la región, que es más confiable que la región? Porque en Chile tenemos una visión a veces bastante autoflagelante de nuestro propio país. Yo diría que sí, pero estamos en un proceso de recuperación, Paula. O sea, en algún momento esa ventaja se empezó a perder, nos volvimos un país igual de interesante, igual de ruidoso que el resto de la región. Hemos vuelto a ser un poquito más fomes, más silenciosos, si tú quieres, y eso se valora a la altura de inversión. Estamos muy bien situados con respecto a poder aprovechar varias de estas transformaciones estructurales que te mencionaba, transición energética. Algunos de nuestros productos van a llegar en las condiciones actuales de Estados Unidos, si bien con un arancel mayor a la que teníamos, recordemos teníamos un tratado de libre comercio, ahora está en efecto el 10%, pero en términos relativos, y esto también es el caso para buena parte de la región, estamos mejor que países en nuestra región, mejor que Europa, mejor que Asia. Así que eso también creemos que puede presentar para industrias de manufactura, por ejemplo, en Chile, una oportunidad de llegar a un mercado que antes era un poco más difícil. Bueno, y veamos el contexto general, ¿no? El contexto global, que es una disrupción también de lo que ha sido, digamos, la situación mundial en los últimos 30 años. No solo la guerra tarifaria, sino también una situación geopolítica mucho más tensa de lo que había sido anteriormente. Tú vives, además, en Estados Unidos. ¿Cuál es la actitud que debiera tomar un país como Chile frente a toda esta realidad que es diferente, que es nueva y que además es completamente incierta? Sí. Lo que hemos venido de alguna manera recomendando a los clientes que, digamos, acuden a nosotros para manejar sus inversiones es ir transitando desde un mundo que se centraba mucho en anclas macroeconómicas, Paula. Estamos muy pendientes de que si la inflación está bien controlada, qué pasa con el déficit público, qué pasa con la inflación. Todas esas variables en general creemos que han perdido un poquito su capacidad de ser anclas. Pero a la vez, y aquí está lo interesante y la oportunidad para Chile y otros países en la región, es este tránsito, este traslado a estos ejes fundados sobre transformaciones estructurales. Y es bien interesante porque, digamos, desde la perspectiva de inversionista, te cambia un poco la manera usual en que uno tomaba decisiones. Antes nos preocupaba mucho, bueno, la inflación va a venir un poquito más alto o no. Cuando miramos, por ejemplo, la inversión en inteligencia artificial, las compañías que están haciendo esta inversión no les preocupa si la inflación el próximo mes va a ser un poquito más alta, un poco más baja. ¿Cuáles son los factores fundamentales cuando deciden invertir en un país, por ejemplo? Bueno, el grado de capacidad de adopción, por ejemplo, tecnológica. Lo que te mencionaba con respecto a la apertura para inversión en infraestructura. La infraestructura va a ser clave en esto. Los países que sean capaces de adelantarse en conseguir suministro energético a costos digamos, competitivos, el contar con una fuerza laboral bien dotada, van a ser las que van a tomar, más que lo que era en el pasado, más bien orientado solamente a variables macroeconómicas, en que en general Chile salía bien parado, no es que sea una situación que, digamos, que no estamos en buen pie. Nos presenta nuevos desafíos, pero estamos partiendo con quizás con una cierta ventaja respecto a lo que ya traíamos, pero también a este nuevo mundo en que ya no podemos confiarnos de la situación macroeconómica, pero estamos bastante bien, digamos, situados con respecto a aprovechar estas transformaciones estructurales. Ahora, el gobierno de Donald Trump, una de sus características, ¿no?, es lo errático, porque pone aranceles un día, el otro día cambia de opinión, y también esto de que con ciertos países, por ejemplo con Brasil, le pone un arancel mucho más alto porque no está de acuerdo con un proceso judicial, como es el proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro. Desde esa perspectiva, ¿crees que Chile se ha manejado bien hasta ahora con esta nueva realidad de el país más influyente del mundo junto con China, no? Yo creo que sí, en la medida que en este momento hay momentos en que uno quiere salir y ojalá estar presente en los titulares, y hay momentos en que más vale mantenerse quizás en segunda línea. Ha sido interesante tanto lo que ha hecho Chile, de alguna manera no estar entrando en controversias con el presidente
de Estados Unidos. Creo que ha sido interesante el caso de México, que teniendo quizás más frentes de conflicto con Estados Unidos, la presidenta de México también ha sido bastante, yo creo que bastante, digamos, prudente en mantener un nivel de comunicación muy enfocado. Y aquí quizás nosotros hemos visto que lo que ha surtido efecto en generar condiciones más favorables es no quizás ir y comunicarse con el gobierno de Estados Unidos, sino que con las empresas con las cuales comercializamos. ¿Qué es lo que finalmente probablemente consiguió? No solo los esfuerzos del gobierno, bien, pero las empresas de Estados Unidos que veían que el cobre que le vendíamos iban a llegar a una reducción del 50%, ellos fueron un importante aliado para, en el fondo, explicarle a su propio gobierno la necesidad de mantener al cobre refinado fuera de ese impuesto adicional. Así que entrar en un contacto mayor, no solamente con el gobierno, sino que con nuestros socios comerciales a nivel, digamos, del sector privado, también es una manera de enfrentar esta situación, porque es cierto lo que tú dices, a lo mejor el presidente Trump es un poco más errático, es difícil de predecir lo que dice, pero las empresas suelen ser mucho más constantes en la relación que tienen con proveedores, como puede ser el caso de Chile, y uno puede de alguna manera predecir un poco mejor cuál va a ser su siguiente paso. Y pueden ser mucho más escuchadas las mismas empresas norteamericanas, digamos, que la parte interesada en este caso, que sería un país. Bueno, ojalá siga así, que sea una política de Estado que se mantenga, porque hasta ahora ha dado buen resultado. Axel Christensen, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paula. Hasta una próxima. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.